Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar física moderna. Y bueno, la física moderna se diferencia de la física clásica, ya que en esta parte de la física nosotros podemos o vamos a observar muchos sustentos de científicos que pueden explicar fenómenos físicos que en la física clásica o la física newtoniana no se puede explicar. ¿Ya? Así que vamos nosotros a ver, pues, primero, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Acá tenemos nosotros un gráfico, ¿ya? Que nos representa el efecto fotoeléctrico. Bueno, voy a retroceder un momento y vamos a recordar nosotros qué es un fotón. Como ya les expliqué la semana pasada, jóvenes, las radiaciones electromagnéticas, como en este caso, por ejemplo, la luz, puede ser la luz solar o la luz que emite cualquier foco, está compuesto por pequeñas partículas llamadas fotones. Estas no tienen masa ni tampoco tienen carga, son netamente energía. Esas partículas habíamos visto que viajan, pues, describiendo una trayectoria, ¿no es cierto? De esta forma, ¿no? Como una longitud de onda. Ahí está. Muy bien. Esas partículas pequeñitas, ¿no? Que son paquetes de energía, se les llama fotón, ¿no es cierto? Y se va a denotar con la letra F. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Ahí está el gráfico, pero yo te voy a explicar desde el inicio. Vamos a suponer que yo tengo acá una placa metálica, ¿ya? Una placa de un metal cualquiera. Y esta placa, por ejemplo, vamos a conectarlo, a ver, digamos, al polo negativo de una batería, ¿ya? De una batería. Puede ser batería de carro, de repente una pila, etc. Muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a colocar a esta placa, ¿no? Con la intención de que sea afectado por la radiación, puede ser la radiación solar. Vamos a poner acá está el sol, ¿no? Y va a emitir, pues, su radiación, ¿ya? Y vamos a tomar, pues, nosotros un rayo de ese sol. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como ya les había mencionado, este rayo de sol o rayo de luz trae paquetes de energía llamada fotones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos entonces a hacer el gráfico de una manera un poco más explícita, ¿ya? Vamos a suponer que puedo ver la superficie de la placa, acá está. Ahí está la superficie de la placa. ¿Listo? Muy bien. Las placas de metal se caracterizan por tener electrones libres. Por ello, esta explicación se debe hacer utilizando una placa metálica. No podemos utilizar una placa de madera ni de otro cuerpo, sino debe ser de un metal, porque los metales se caracterizan por tener electrones libres en su superficie. Y hablando de electrones, ¿ya? No te vayas a confundir acá con este gráfico. Recuerda que acá era una batería, el polo negativo de una batería. ¿No? Acá tenemos una batería. Y esto está conectado al polo negativo de una batería. ¿Cierto? Muy bien. La placa tiene electrones, millones de electrones, pero vamos a tomar un solo electrón de la placa. Vamos a suponer que acá hay un electrón de la placa. Como te dije, ¿no? Va a llegar una onda de luz hacia ese electrón, ¿sí? Pero la onda va a venir en forma de paquetes, ¿no es cierto? De paquetes de energía llamada fotón, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está. Este fotón está viajando en esta onda de luz. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este fotón va, como ya sabemos, es energía pura y va a traer energía, obviamente, y esta energía va a ser absorbida por el electrón que se encuentra en la placa metálica. Cuando el electrón absorbe toda la energía que le entrega ese fotón, ¿no? Se va a producir, digamos, dos situaciones. Pero antes de ver esas situaciones, te voy a explicar en detalle lo siguiente. Como te dije, ¿no?
Esta partícula es un fotón que trae energía. ¿Entendido? Trae energía. ¿Ya? No te olvides. Ahí está. Trae energía. Esa energía lo simbolizamos con la letra E. ¿Ya? ¿Es la energía de quién? Del fotón. Entonces, E sub F significa energía del fotón. ¿De acuerdo? Esa energía del fotón se puede calcular. ¿Y cómo se calcula la energía de un fotón? La energía del fotón se calcula multiplicando la constante de Planck. La constante de Planck es una cantidad que se obtuvo en hacer estos cálculos, ¿no? Y bueno, obviamente su autor, pues, fue Max Planck. ¿Ya? Es una constante que tiene dos valores, ¿ya? Yo multiplico la constante de Planck, ¿no? Así como la constante de Coulomb, ¿de acuerdo? Que es 9 por 10 a la 9. Algo similar también es este número, es una constante. Igual que el número pi es una constante, por decirlo así, no cambia, ¿no? Se multiplica la constante de Planck por la frecuencia de la onda magnética, que acá está, de la frecuencia de la luz en este caso, ¿no? El producto de esos dos me va a dar pues la energía de un solo fotón. Y si quiero saber la energía de dos fotones tal vez que hay acá, multiplico por 2. Y si son 3 fotones, por 3, y así sucesivamente. Bien, antes de ingresar al otro aspecto, no olvide usted que la velocidad de la luz, ¿no? Es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Lo hicimos la clase pasada. Entonces, si yo despejo, la frecuencia sería velocidad de la luz sobre longitud de onda. Eso significa entonces que la energía de un fotón también se puede calcular, ¿no? Multiplicando la constante de Planck por la frecuencia, pero la frecuencia también se puede calcular dividiendo la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides esos detalles. Bien, ahora sí a lo que vamos. El fotón trae energía, le entrega al electrón y el electrón se va a recargar de esa energía, va a absorber toda la energía que le trae el fotón. Sin embargo, esa energía que trae el fotón, este lo va a utilizar en dos, digamos, procesos. El primer proceso será abandonar la placa metálica. Para poder abandonar la placa metálica, el electrón va a utilizar una parte de la energía que le entrega el fotón. ¿Sí? Es decir, para poder abandonar a la placa necesita de una energía para abandonar ese fotón. ¿De acuerdo? Vamos a poner que está, digamos, en el medio el electrón y va a tener que utilizar una energía para llegar hasta la superficie, ¿no? Y está a punto de abandonar ya la placa, por decirlo así. Esa energía que utiliza el fotón para poder, digamos, abandonar a la placa metálica se denota con la letra Phi. Algunos utilizan la letra teta, ¿ya? Y esta energía, ojo, phi es energía que necesita el fotón para abandonar la placa. ¿Sí? Es como cuando usted, por ejemplo, desee saltar hacia arriba de una superficie, ¿no? Para saltar tienes que impulsarte, tienes que utilizar una cantidad de energía, ¿no? Esa cantidad de energía, aquí, por ejemplo, se llama energía, ¿no? O también función trabajo. ¿Qué es la función trabajo? La función trabajo es la cantidad de energía que necesita el electrón para abandonar la placa metálica. Se denota con la letra phi. Obviamente se mide en joule porque es energía. Sin embargo, la otra parte que le sobra, ¿no? Lo va a utilizar el electrón para moverse, ¿no? Y esa energía que le sobra y que produce que el electrón ya se pueda mover se llama energía cinética. ¿De acuerdo? Y esa energía cinética es máxima. ¿Entendido? Por lo tanto, aquí nosotros podemos relacionar entonces que también la energía de un fotón, ¿no? En base a la explicación que te acabo de dar, la energía de un fotón, muchachos, también se puede calcular utilizando la sumatoria, ¿no? Como te dije, el fotón va a dar la energía al electrón. Esa energía el electrón lo utiliza para
abandonar la placa, ¿no? Y también para moverse ya fuera de la placa. Es decir, si yo sumo estos dos, ¿qué me va a dar? La energía que me da el fotón. Por lo tanto, la energía de un fotón también es igual a la función trabajo, ¿no? La función trabajo es la energía que necesita el electrón para abandonar la placa, más la energía cinética máxima. Nosotros sabemos que la energía cinética es masa por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle, pero te menciono ese aspecto. Entonces, por ello, pues que la energía de un fotón también se puede calcular sumando la función trabajo más la energía cinética máxima. Ahora, quiero yo aclararte un aspecto. No siempre el electrón va a poder abandonar la placa. Es decir, el electrón para abandonar la placa, ¿no? Va a utilizar esta energía, ¿no? Que lo hemos llamado función trabajo. Pero muchas veces el electrón va a tratar de abandonar la placa, es decir, va a tratar de moverse, pero no va a poder porque ya se le acabó la energía, es decir, el electrón va a absorber la energía que le da el fotón, pero no le va a alcanzar para abandonar la placa, ¿no? Solamente le va a alcanzar, digamos, para estar a punto de abandonar la placa, pero justo iba a abandonar la placa y ya no tiene energía ahí. ¿Entendido? ¿Cómo se llama ese fenómeno? A ese fenómeno se le va a conocer, muchachos, ¿ya? Como un efecto especial, el cual produce o es producido por la frecuencia de la luz en una situación, digamos, llamada umbral. A ver, ¿qué significa eso, profesor? Según la frecuencia que tenga la radiación, ¿no? Va, digamos, a producir que el electrón abandone la placa. Y cuando la frecuencia tiene un valor ya que no produce que el electrón abandone la placa, a esa frecuencia máxima o mínima se le llama frecuencia umbral. ¿Ya? Es decir, esa frecuencia, digamos, provoca que el electrón esté a punto de abandonar la placa, pero no lo abandona. ¿Ya? A esa frecuencia se le llama frecuencia umbral. Y como no hay energía cinética, entonces la energía del fotón va a ser igual a la función trabajo. ¿Cuándo la energía del fotón va a ser igual a la función trabajo? Cuando la frecuencia de la luz, ¿no? La frecuencia de la radiación, en este caso de la luz, sea la frecuencia umbral, ¿sí? O sea, la frecuencia que, digamos, está en el límite para que se produzca el abandono del electrón de la placa. ¿Entendido? El efecto fotoeléctrico se da cuando el electrón abandona la placa. Y si el electrón no abandona la placa, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Entendido? Entonces, muchachos, ya creo que con eso podemos nosotros comprender entonces el gráfico que está acá, ¿no? Ahí está el efecto fotoeléctrico, ¿no? Como usted verá, mira la frecuencia, ¿sí? Acá hay una frecuencia de 500 nanómetros, ¿ya? Nanómetros, perdón, disculpen, ¿no? Y acá una frecuencia mayor, ¿sí? Entonces acá la frecuencia es más pequeñita que esta, ¿no? Es decir, mientras más grande sea la frecuencia, menos energía se le va a dar al electrón. Entonces, la frecuencia debe tener un límite para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Fíjate, esta radiación de color verde sí produce efecto fotoeléctrico, porque el electrón logra abandonar la superficie, ¿no? Pero esta frecuencia, ¿no? De esta radiación de color rojo no extrae a los electrones, ¿no? Por lo tanto, no se va a dar el efecto fotoeléctrico. Tal vez sea la frecuencia máxima que se debe considerar para, digamos, para que el electrón abandone la placa, ¿no? ¿Sí? A esa frecuencia se le llama frecuencia umbral, ¿ya? Y acá la frecuencia es mucho más pequeña, obviamente, ¿no? Y el electrón va a salir con más energía. Mientras más pequeño sea la frecuencia de la radiación, el electrón saldrá con más energía cinética. Listo, muchachos, muy bien, acá está todo. H es la constante de Planck, ¿no? Y como te dije, acá está la fórmula, ¿ya? Acá está al revés, ¿no? Yo te había señalado de que la energía del fotón era igual, ¿no es cierto?, a la función trabajo, ¿no? Acá lo utilizan el ángulo teta, o la letra teta, perdón, ¿no? Pero es lo mismo, más la energía cinética, ¿no? La energía cinética máxima.
¿no? K es cinética. Acá lo han hecho al revés, la cinética lo han llevado ya, el otro lo han pasado a restar, así que no hay problema, ¿ya? Así que muchachos, no te vayas a preocupar y decir tal vez que está mal la fórmula, ¿no? La fórmula está bien aquí. La constante de Planck, como ya te había señalado, es un valor constante, ¿no? Y esto se va a utilizar dependiendo del valor de, digamos, las unidades que se utilizan, ¿ya? Es decir, dependiendo de la energía, ¿no? Se va a utilizar. Por ejemplo, cuando la energía se da en joules, ¿no? La frecuencia o la constante de Planck que se utiliza es esta de arriba, ¿no? ¿No? Si la energía se da en electrón-volt o electrón-voltio, ¿no? La constante que se utiliza es la que está abajo, ¿no? 4,14 por 10 a la menos 15. Acá hay una corrección, es 10 a la menos 15 y arriba es 10 a la menos 34. ¿De acuerdo? Muy bien, este 6,625 a veces se redondea, en algunos libros te va a aparecer 6,63, en otros 6,6 nada más, ¿ya? Así que no te hagas problemas en ese aspecto. Acá es 4,14, en algunos libros te va a aparecer 4 nada más, 4 por 10 a la menos 15, así que tampoco te puedes hacer problema. Bien, acá está la explicación, la unidad de energía que se utiliza, ¿no? Y la equivalencia entre las energías, un electrón volt equivale, si te recuerdas saber la carga del electrón, ¿no? Un electrón volt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joule. ¿Ya? Listo, muchachos. Muy bien. Como te hablé también de la frecuencia umbral, acá nos dice, ¿no? La función trabajo de fotoeléctrica, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Eso de acá, la función de trabajo se puede hallar multiplicando H, ya sabes que H es la constante de Planck, por F sub 0. ¿Qué cosa es F sub 0, profesor? Bueno, acá debe decir F sub 0. F sub 0 es la frecuencia umbral. ¿No? Acá dice, ¿no? Donde H es la constante de Planck y F sub 0 es la frecuencia mínima, frecuencia umbral del fotón, requerida para producir emisión fotoeléctrica. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo. Ahora sí vamos a desarrollar los problemas, ¿ya? Problema 2. Determine la energía en electron-volt de un fotón cuya frecuencia es 80 MHz y la constante de Planck acá es 4 por 10 a la menos 15 electron-volt, ¿no? Fíjate que acá se ha redondeado la constante de Planck. Bueno, sencillo, es aplicativo nada más, no te asustes. Nos piden la energía del fotón, no se sabe. Nos dicen que la frecuencia de la radiación es 80 por 10 a la sexta. ¿Y por qué, profesor? Es que 10 a la sexta es el mega, pues, ¿no? Ahí está. Esta es la frecuencia. 80 mega, o sea, 80 por 10 a la sexta. H es la constante de Planck, que nos da acá 4 por 10 a la menos 15 electron volt. Muy bien. ¿Cómo se halla la energía de un fotón? Bueno, ahí tenemos nosotros la primera fórmula. La energía del fotón se multiplicando la constante de Planck por la frecuencia. Y bueno, sencillito ya, simplemente usted reemplaza, sería 4 por 10 a la menos 15 por la frecuencia que es 80 por 10 a la sexta, operando todo eso, ¿no? 4 por 8, ¿no? Porque acá este 80 tiene 10 también a la 1, ¿sí? Sería 10 a la 1 por 10 a la 6, sería 10 a la 7, 10 a la 7 con este 10 a la menos 15 me da 10 a la menos 8, ¿no es cierto? Claro que sí, te queda acá 4 por este 8, que es 32, ¿no? Sin embargo, nosotros hay que respetar o debemos respetar también la notación científica que ya te expliqué la semana pasada, ¿no? 32 por 10 a la menos 8 no sería correcto escribirlo así, sino adecuándonos a la notación científica, ¿no? Es decir, debe haber un decimal, un solo entero y un decimal. El entero debe ser diferente de 0, puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, pero no puede ser 0. Es decir, en el lugar del 3 no puede estar el número 0. ¿Y cómo, profesor, usted ha escrito? Fácil, muchachos, ¿no? Hay varias maneras, pero bueno, la que yo recomiendo es siempre divide entre 10 y multiplica por 10, ¿no? Porque no se altera, ¿no es cierto? Claro, algunos tienen otra técnica de correr las comas, eso depende de cada uno, ¿ya? Pero lo que yo hago es dividir entre 10. Si yo lo divido acá entre 10, ¿cuánto me da? 3,2, ¿no? Y ya tiene la notación científica. Un solo entero,
Los decimales sí pueden ser 4, 5, etcétera, ¿ya? Pero debe ser un solo entero y la coma. Y bueno, ¿y qué hago con este 10 que me quedó? Bueno, lo opero con este 10 a la menos 8, pues 10 a la menos 8 por 10 a la 1 me da 10 a la menos 7. Por ello la respuesta es 3,2 por 10 a la menos 7 electron volt. ¿Ya? Repito, algunos utilizan la técnica de correr las comas. Eso también ya depende de cada estudiante. Siguiente ejercicio. La energía de un fotón de luz es 3,31 por 10 a la menos 10 joule. Halla la longitud de onda en nanómetros. Ojo, nano es 10 a la menos 9. Ya no te olvides, esta N significa nano, que equivale a 10 a la menos 9. Muy bien, acá nos dan la constante de Planck, que es 6,62. Fíjate acá, ¿no? Lo ha redondeado, 6,62 nada más se ha considerado por 10 a la menos 34 joule. Muy bien, ¿qué tenemos? Bueno, la energía del fotón, que es 3,31 por 10 a la menos 10 joule. 10 a la menos 10 es Armstrong en longitud, ¿no? Bueno, la longitud de onda es lo que nos piden calcular, ¿ya? Y la constante de Planck nos lo dan, ¿no? 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Ya, acá nada más lo han puesto joule, hay que corregir, es joule por segundo. Muy bien, ¿por qué utilizo esta constante? Porque la energía está en joule. Y si la energía hubiese estado, como en el problema anterior, en electron volt, se utiliza pues 4 por 10 a la menos 15, ¿no? Acá estamos utilizando 6,62 por 10 a la menos 34 debido a la unidad de la energía, ¿ya? Bien, hay que considerar acá la velocidad de la luz. Profesor, no me dan la velocidad de la luz, pero hay que considerar. ¿Por qué? Porque usted sabe pues que la energía de un fotón es constante de Planck por frecuencia. Pero usted sabe que la frecuencia se halla también dividiendo la velocidad de la luz entre la longitud de onda. ¿Y por qué hago ese paso adicional? Porque a nosotros nos piden longitud de onda. Así que debemos hacer nosotros este desdoblamiento de la frecuencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? La energía del fotón es 3,31 por 10 a la menos 10. La constante de Planck es 6,62 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí está. Y la longitud de onda es lo que queremos nosotros calcular. Muchachos, esto ya es papayita, como dicen ustedes, ¿no? Sencillo, mira, 3,31 y 6,62. Uno es el doble del otro, ¿no? Entonces, esto es como 1 y esto es como 2. Listo. 10 a la menos 34 lo opero con el 10 a la 8. 10 a la menos 34 con 10 a la 8. ¿Cuánto será, muchachos? 10 a la menos 26, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y bueno, acá me queda este 2, que lo puedo multiplicar con este 3, que está solito. 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ¿no? Entonces me quedaría así, ¿no? Este lambda que está dividiendo lo voy pasado al otro lado a multiplicar. Ahí está, ¿sí? Acá bajé el 10 a la 10, a la menos 10, perdón. ¿No? 2 por este 3 me da 6. Acá está. 2 por este 3 me da este 6. Y el 10 a la menos 6 lo bajé, ¿no? De esta operación. Me salía 10 a la menos 26. Muy bien, muchachos, acá se acabó. Bueno, ya debes tú de saber, ¿ah? 10 a la menos 10 puede bajar. Baja así. A ver, lo voy a hacer paso a paso. Ya, si usted desea, bases iguales se restan, ¿no? Puedes aplicar. O también tú lo puedes subir como 10 elevado a la 10 positivo. Cualquiera de las dos maneras usted puede utilizar para resolver esta expresión. Bueno, yo acostumbro a hacerlo así, ¿ya? Pero usted ya puede adoptar, ¿no? Este 10 pasa al otro lado, este 10 a la menos 10 pasa al otro lado, a multiplicar también, pero con el signo cambiado en su exponente, ¿no? Y nos quedaría pues 6 por 10 a la menos 16, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos piden la respuesta en nanómetros. ¿Cómo es eso, profesor, en nanómetros? Es que debe aparecer un 10 a la menos 9. Y acá aparece 10 a la menos 6. A la menos 16, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que aparezca un 10 a la menos 9. Profesor, pero acá, ¿cómo he hecho? Ya, mire. Mire por acá. 10 a la menos 16, sí o no que equivale a decir 10 a la menos 7 por 10 a la menos 9. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien?
Pero este 10 a la menos 9 es el nano, y acá está. ¿Lo ves? Entonces sería 6 por 10 a la menos 7 nanómetros. ¿Te das cuenta? Así de simple, muchachos, se hace esta operación. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Fotones iguales en número de 10 a la 20 chocan con un sistema sucesivamente uno tras otro. A ver, me detengo ahí. Acá te están hablando de muchos fotones, no te hablan de un solo fotón como en los problemas anteriores, te hablan de 10 a la 20 fotones, ¿no? Es decir, muchos fotones. Y a esa cantidad de fotones te dicen que entregan, ¿no? Toda su energía a un sistema. Así nos dice el problema. Sigamos leyendo. Si han elevado la energía de dicho sistema en 6,6 Joule, determine la frecuencia de la radiación en Hertz. ¿Pero de la radiación de quién? ¿De todos los fotones? Bueno, no necesariamente. Si nosotros hallamos la radiación de un solo fotón, esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos que la energía de todos los fotones, porque esta energía que está acá, 6,6, no es la energía de un fotón. ¿De cuántos fotones son? De 10 a la 20 fotones, de todos los fotones. Porque acá dice el problema que 10 a la 20 fotones chocan entre sí en un sistema y producen una energía de 6,6, ¿no? Es decir, este 6,6 Joule es la energía de todos los fotones. Por eso puse acá energía de fotones, ¿no? ¿De cuántos fotones? ¿No? De 10 a la 20 fotones. ¿Ya? A nosotros nos piden la frecuencia, ¿no? De esos fotones, o al menos de un fotón, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular, cuánto es la frecuencia. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a utilizar la constante de Planck, ¿no? En Joule por segundo. Acá me faltó el segundo, ¿ya? En Joule por segundo, muchachos. Joule por segundo. ¿Y por qué en Joule por segundo? Bueno, porque la energía está en Joule, pues. ¿De acuerdo? Listo. N nos va a representar el número de fotones, ¿ya? ¿Y cuánto es la cantidad de fotones? 10 a la 20. Este Joule no va acá, muchachos, ¿ya? Van a disculpar. Este Joule no va acá. Listo, vamos a borrar esto de acá, que no va. 10 a la 20 fotones, es cantidad, no es energía. ¿Listo? 10 a la 20 fotones. Muy bien, fotones vamos a ponerle acá más bien, ¿ya? 10 a la 20 fotones. Esa es la cantidad de fotones que hay. N representa la cantidad de fotones. Muy bien, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la energía de todo un grupo de fotones se va a calcular multiplicando la cantidad de fotones. Profesor, eso no está en la fórmula, pero yo te lo estoy dando. Si nos hablan de varios fotones, vamos a considerar esa cantidad de fotones como n. En este caso, n vale 10 a la 20. ¿Ya? Entonces, la energía de todos los fotones va a ser igual al producto de la cantidad de fotones por la energía de un solo fotón, ¿no? Que sería h por f, constante de Planck por frecuencia. Y listo. Reemplazamos los valores. La energía de todos los fotones es 6,6. ¿Cuántos son todos los fotones? 10 a la 20. ¿Cuánto es la constante de Planck? 6,6 por 10 a la menos 14. Perdón, a lo menos 34. Por la frecuencia. Listo, muchachos. Ya sabe usted, acá al ojo, quién se va, ¿no? Se va a 6,6, se va a 6,6, ¿no? 10 a la 20 por 10 a la menos 34 me da 10 a la menos 14, ¿no? 10 a la menos 14 te queda acá, pero al otro lado va como 10 a la 14, ¿sí o no? Claro, este que negativo puede pasar al otro lado a multiplicar, pero con el signo cambiado, ¿no? Ahí está, ¿ves? 10 a la 14 Hz sería la frecuencia. ¿Te das cuenta? Facilito. Siguiente, un metal tiene una función trabajo de 12 electronvolt. Cuidado, acá la energía se expresa en electronvolt. ¿Cuál es la frecuencia mínima que debe tener los fotones incidentes para que se pueda arrancar electrones? Bueno, nos están hablando acá a nosotros de una frecuencia mínima, ¿ya? Es decir, de la frecuencia umbral, ¿ya? Y recordemos cómo sea la frecuencia umbral, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. A ver, lo voy a resaltar acá, muchachos, ¿ya? La frecuencia mínima es la frecuencia umbral. ¿Entendido? Es la frecuencia umbral. Ya está. Muy bien. La función trabajo se simboliza con phi y es igual a 12 electronvolt. ¿Entendido?
Nos piden F sub 0. ¿Qué cosa es F sub 0? La frecuencia mínima. Y la frecuencia mínima es la frecuencia umbral. No te olvides. ¿Ya? La constante de Planck es 4 por 10 a la menos 15. ¿De acuerdo? Electron volt. Bueno, he considerado este valor. Si usted desea considerar 4,14, no hay problema, ¿ya? Pero para hacerlo más fácil, le he puesto 4. Usted sabe que si nosotros utilizamos la frecuencia umbral, ¿no? Se sabe pues que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, ¿no es cierto? La función trabajo. Estamos utilizando frecuencia mínima, que es la frecuencia umbral. Entonces hay que utilizar esta fórmula. Muy bien, reemplazamos los valores, ¿no? La función trabajo vale 12. Acá tengo la constante en Planck, es 4 por 10 a la menos 15. Y la frecuencia umbral es lo que nos están pidiendo. Muchachos, me parece que por acá me estoy equivocando. Bueno, no te olvides de que acá va segundo, ¿eh? ¿Ya? Por favor. Bien, entonces le sacas cuarta, te queda 3, ¿no es cierto? Este 10 a la menos 15 pasa ya a dividir, o mejor dicho, pásalo al otro lado a multiplicar como 10 a la 15, ¿no? Ya de frente, ¿no? Claro que sí, pásalo de frente, ya ahí está, 10 a la 15 positivo, ¿no? La frecuencia umbral entonces sería 3 por 10 a la 15 Hz, ¿sí? Esto ya está en notación científica, si lo quieres poner es 3,0, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos con el otro problema, el último. El umbral característico de cierto metal es 3000 Armstrong. No vayas a decir que es ampere, yo también casi digo ampere. ¿Qué valor mínimo tendrá la energía del fotoelectrón producido? Y nos piden allá la energía utilizando su múltiplo 10 a la menos 19. Ya ven, muchachos. Hace rato te hablé de la frecuencia umbral. Pero en este problema no te hablan de la frecuencia umbral. ¿Y cómo te das cuenta que esto no es frecuencia umbral? La frecuencia umbral se mide, ¿no? Tiene como unidades el Hertz, Hz. ¿De acuerdo? Pero si tú te das cuenta, acá nos dicen el umbral. O sea, ¿a qué se refiere, maestro? Y aparte, el umbral característico de cierto metal es 3000 Armstrong. No es Hertz. Profesor, entonces, Armstrong, ¿qué cosa es? Armstrong es longitud de medida, muchachos. Perdón, es unidad de la longitud. ¿Ya? El Armstrong es la unidad de la longitud, igual que el metro, ¿no? Igual que el kilómetro, igual que el pie, ¿de acuerdo? También se utiliza el Armstrong. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los parámetros que nosotros estamos estudiando ahora se mide en Armstrong o en metro? ¿A quién se mide en Armstrong, en metro, o en kilómetro, o en pie? Posiblemente a la longitud de onda. Es decir, no existe solamente frecuencia umbral, sino también existe longitud de onda umbral, obviamente, ¿no? ¿Sí? Si existe frecuencia umbral, también debe existir longitud de onda umbral. No te hablé de esto, pero te lo menciono aquí en este ejercicio. ¿Entendido? Y bueno, vamos entonces primero a encontrar la equivalencia entre Armstrong y metro. ¿Ya? Vamos nosotros aquí, fíjate. Lo que nos está dando aquí como primer dato el ejercicio, el umbral característico de cierto metal es 3000 Armstrong. Es decir, nos están dando la longitud de onda umbral. ¿Cómo me doy cuenta? Por la unidad de medida que es Armstrong, que mide longitud, ¿no? En este caso, longitud de onda. Ahora, algo que debo informarte es lo siguiente, ¿ya? Mira acá. Acá dice 3000 Armstrong, ¿sí? Pero el Armstrong con el metro tiene su equivalencia, ¿ya? Y en lugar de colocar Armstrong, simplemente nosotros para colocar el metro, como aparece acá, vamos a insertar esta cantidad, 10 a la menos 10. Es decir, un Armstrong en realidad, muchachos, equivale a 10 a la menos 10 metros. Fíjate, es pequeñísimo, ¿no? Si usted divide esta cantidad en metros, te sale una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿ya? Por eso es que hubo la necesidad de utilizar
esta unidad de longitud, ¿no? Para medir objetos demasiado pequeños, ¿ya? Entonces no te olvides, un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. No lo olvides porque en examen de admisión suelen a veces preguntar utilizando para la unidad de longitud del Armstrong, ¿ya? Entonces acá está. ¿Listo? 3000 Armstrong, que cambiado a metros sería 3000 por 10 a la menos 10 metros. Pero 3000 es 3 por 10 al cubo, ¿no es cierto? Claro, 3000 es 3 por 10 al cubo, ¿sí o no? Ya, este es 3 por 10 al cubo. Pero si acá te aparece 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo por 10 a la menos 10 te va a dar 10 a la menos 7 con el 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros en los problemas. ¿Ya? 3 por 10 a la menos 7 metros. Muy bien, nos piden a nosotros la energía, ¿no? Energía mínima, es decir, la función trabajo. ¿Ya? Y acá está la constante de Planck. Muy bien, muchachos, la velocidad de la luz, no te olvides, es importante acá porque nos va a hablar de longitud de onda, ¿no? Sí, usted sabe que la función trabajo es constante de Planck por la frecuencia, como hicimos en el problema anterior, ¿no? Por la frecuencia umbral. Pero la frecuencia umbral es velocidad de la luz sobre longitud de onda umbral. ¿Ya? Así que simplemente lo reemplazo. Bien, muchachos, acá tendríamos entonces que la función trabajo es 6,62 por 10 a la menos 34, ¿no? Por la velocidad de la luz es que es 3 por 10 a la 8, como dice acá, entre la longitud de onda umbral, que es 3 por 10 a la menos 7. Y operando todo esto, este 3 se va con este 3, ¿no es cierto? Se opera el 10 a la menos 34, con 10 a la 8, con 10 a la menos 7. Ya bueno, eso lo dejo por ustedes, ¿no? Acá te va a quedar 15, por ejemplo, restando, ¿no? 8 menos menos 7, 15, ¿no es cierto? ¿Ya? Los 3 ya se fueron. Y bueno, acá restando menos 34 más 15 sería menos 19. Y ese sería, pues, joules, sería el valor de la energía para este problema número 7. Bien, eso es todo por hoy.